Estamos. Claro. Gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Kevin Geoffrey Gómez Vázquez, soy residente de primer año del servicio de neumología y mi revisor para esta clase fue el doctor Oscar Lara Palafox, R3 de Medicina Interna. Como tal, vamos a abordar el tema de tuberculosis pulmonar. Bueno, este es un contenido, pues ahora sí, un poco más acerca de las cuestiones que vamos a abordar en la clase. Propiamente la definición, características del bacilo, factores de riesgo, epidemiología, a su vez clasificación, fisiopatología, manifestaciones clínicas, evaluaciones radiográficas, así como su abordaje propiamente diagnóstico, su tratamiento farmacológico de diferentes entidades y un algoritmo en base a lo recomendado por las guías de práctica pues mexicanas. En sí encontraremos que la definición de esta entidad es una enfermedad de carácter infectocontagiosa que es producida por micobacterias del mismo complejo Mycobacterium tuberculosis, del cuales pues se mencionan 4, Mycobacterium hominis, bovis, africanum y también propiamente pues el componente de la tuberculosis. Bueno, como tal, llegan a afectar al parénquima pulmonar, siendo prevenible y curable cuando se diagnostican en tiempo y forma. Tienen una alta tasa de mortalidad cuando no es así. Hay mayor susceptibilidad en individuos propiamente inmunodeprimidos, como también en aquellos que llegan a tener alteraciones pues a nivel genético, específicamente en receptores para lo que es interferón gamma e interleucina 12. Asimismo, encontraremos que las características de este bacilo de la familia de Mycobacteria tuberculosis, pues se trata en sí de un componente intracelular que es no formador de esporas, inmóvil, aeróbico estricto, facultativo, catalasa negativo, y como tal, una de las principales características es que tienen una multiplicación muy lenta. Se dice que es de 14 a 24 horas. Por ende, cuando se llega a infectar en el individuo, en el huésped, asimismo la sintomatología pues llega a ser un tanto insidiosa o retardada por la misma hipersensibilidad que genera de carácter tardío y por ende los síntomas pues no son manifiestos de primera instancia. A veces se pueden demostrar las células débilmente positivas con la misma tinción de Gram. Esto como tal es a través de su pared de ácido micólico, el cual pues abunda en un 60%, y esta entidad se le conoce como células fantasma, que en sí serían estos bacilos largos que podemos observar en la imagen, que se ven pues muy pequeños en esta vista microscópica. En sí, el organismo pues llega a tener varias características únicas en comparación con otras bacterias. Hablamos de que también posee lo que es el factor de cordón y también un componente llamado como WAX-D. Sus factores de riesgo a destacar más importantes en los pacientes que podemos pues encontrar en la clínica o en el consultorio, perdón, son factores en sí socioeconómicos como la pobreza, desnutrición, guerras, asimismo la inmunosupresión, los pacientes portadores de VIH-Sida, terapia con inmunosupresora crónica, principalmente a base de esteroides, como también anticuerpos monoclonales contra el factor de necrosis tumoral. También un sistema inmunitario poco desarrollado, ya sea en niños o en inmunodeficiencias primarias por lo mismo. Y también el carácter ocupacional en base a trabajadores que tuvieron, pues ahora sí que exposición a la minería, en construcción y otros agentes como neumoconiosis a su vez. La epidemiología de la tuberculosis a nivel mundial, según el año 2020, por la propia SUIVE, o Sistema Integral de Vigilancia Epidemiológica de la Tuberculosis, nos dice que se estima que se enfermaron en este año alrededor de lo que fueron 9.9 millones de personas. Asimismo, hubo una disminución del 18% de los casos que se notificaron, de 7.1 millones en el 2019 a lo que fueron 5.8 millones en el 2020.
En otros continentes propiamente, un 43% se registró en Asia, 25% en África, 18% en región del Pacífico Occidental, 3% en América y 2.3% en Europa, teniendo un predominio en lo que podemos ver este esquema en India, Indonesia, Filadelfia y China. 16 países concentran hasta el 93% de los casos registrados. Hablamos de que la epidemiología en México en el año 2021 por el mismo sistema de SWIBE nos dice que se registraron alrededor de 19,769 casos nuevos, de los cuales 486 fueron de carácter resistente. De ellos, propiamente un 37% fueron mujeres y 63% fueron hombres. Englobando un grupo etario de 9%, que fueron 1,813 personas de 0 a 19 años, y personas que fueron menores de 5 años, apenas 236, englobando apenas un 1%, mientras que de 65 años para 85 hasta un 14% del grupo total. Y por otro lado, hubo un predominio de un 77% en personas mayores de 19 hasta 65 años de edad, en el adulto joven. Como tal, la localización de la tuberculosis tiene un predominio a nivel pulmonar, registrando así de los 20,255 casos en el 2021, hasta un 78% en el mismo sitio de localización pulmonar. Entre otros, pues predominantemente menos lo que es a nivel miliar, ganglionar, pleural, meningio, del sistema nervioso central, intestinal, peritoneo, óseo, piel, ojo, genitourinario, renal y oído. Esto pues ya en menor predominancia. Hablamos de también ciertos factores epidemiológicos propios de la tuberculosis, como se conoce la cadena. En esta cadena, pues, tenemos 4 factores comunes. El agente causal, propiamente Mycobacterium tuberculosis, teniendo su reservorio y fuente de infección, que pues es el hombre en predominio, si es que hablamos de la cepa de Mycobacterium tuberculosis. Las otras, de igual manera, pues tienen mayor predominio según pues, su localización geográfica, como por ejemplo Mycobacterium africanum en África y bovis pues en el ganado. Hablando del mecanismo de transmisión, pues propiamente se da principalmente por cuestiones de aerosoles, ahora sí, gotículas respiratorias. De igual manera se comenta que una persona con tal de hablar, de estornudar, de hacer cualquier tipo de manifestación, pues, o casi oral, pues realmente se puede llegar a esparcir la partícula, la cual se comenta que debe de tener por lo menos de 0 a 5 micrómetros para poder tener un mayor, ahora sí que adherencia a lo que es el epitelio respiratorio. De igual manera, pues el mismo epitelio respiratorio nos confiere cierta protección a nivel proximal. Y bueno, se comenta que por lo menos deben de ser hasta 200 micrómetros de partículas como tal, microgotas, perdón, 200 microgotas de partículas, las cuales pues tienen un carácter de infección en el huésped. También podemos encontrar que el mecanismo de transmisión se puede dar pues de carácter genitourinario por orina, transmisión sexual, también a nivel mucocutáneo y también por ahora sí que transmisión vertical. Hablando de las probabilidades de que los pacientes pues desarrollen la enfermedad, se dice que es muy poca. Hasta un 95% de los pacientes sanos llegan a tener adecuadas defensas ante esta entidad. En cuestión de ello, pues también hay un 5% que llega a desarrollar pues una reacción de inmunidad que pudiese ser significativa en cuestión de la enfermedad. Pero bueno, esto pues ya en menor predominancia. Hablando de los tipos de tuberculosis, vamos a encontrar una tuberculosis de carácter activa, la cual pues se compone simplemente por una infección de carácter contagiosa que presenta los signos y síntomas clásicos de la misma, que se ha corroborado con estudios complementarios positivos. Encontraremos también la tuberculosis latente, que esta pues se expresa con una infección de la respuesta inmune sin evidencia de la enfermedad activa, con o sin clínica. Como tal, este tipo de pacientes no llegan a transmitir la enfermedad. Es como la enfermedad realmente estacionaria.
Encontramos la tuberculosis también de carácter primaria. Esta, pues ya son manifestaciones que ocurren tras el primer contacto huésped y el bacilo. Como tal es la definición de la misma. Y bueno, también encontraremos la tuberculosis progresiva primaria. Esto hace alusión a un estado de latencia que, bueno, desarrolla la infección de forma, pues, de forma reciente. Es como una reactivación de la misma entidad, pero bueno, estos casos son muy raros en cuestión de una tuberculosis latente que se reactiva, hasta un 5 o 10% de los casos. Y bueno, la tuberculosis latente también se puede expresar durante varios meses, años, como una tuberculosis secundaria. Simplemente es una reactivación, pues ahora sí que tardía de la enfermedad latente. Asimismo, tendremos la tuberculosis multidrogo resistente, que hace referencia a resistencia a medicamentos antituberculosos clásicos, y al menos incluir lo que sería la medicación con isoniazida y rifampicina para cumplir este criterio. Encontraremos la tuberculosis extremadamente multidrogo resistente, que hace referencia a la resistencia de al menos 4 medicamentos antituberculosos, incluido la resistencia a la rifampicina, isoniazida también, y la resistencia a 2 de los medicamentos antituberculosos más nuevos, como mencionaremos más adelante. Y pues también tenemos la tuberculosis extrapulmonar, que bueno, pues hace alusión a la infección en otros órganos ya mencionados anteriormente. Entre las clasificaciones más destacadas de la tuberculosis, tenemos una que ofrece la American Lung Association, que bueno, nos divide la enfermedad en 5 estadios o clases, la cual habla de que el estadio 0 como tal no cumple criterio para exposición del paciente y no hay infección de por medio. La clase 1 nos habla de una exposición o antecedente del paciente, y a su vez, pues, con diagnósticos de prueba de tuberculina negativo. Propiamente el estadio 2, pues, comprende de una infección presente, pero la enfermedad destaca con negatividad ante estudios bacteriológicos y no hay evidencia clínica ni radiológica de la tuberculosis. El estadio 3 habla de una enfermedad actual, ya con prueba positiva tanto para cultivo como también para la prueba de tuberculina, y la clínica y radiología es evidente. Ya los pacientes que pues tuvieron una enfermedad pasada, como tal, se pueden registrar en un estadio 4. Sin embargo, puede haber ciertas anormalidades o respuestas pues inmunes activas, como por ejemplo ante la prueba de la tuberculina. Y bueno, en ello tendrá también estudios bacteriológicos negativos. No hay evidencia clínica ni radiológica de la enfermedad. Hay que tomar en cuenta que las personas que tienen tuberculosis con los años, pues también llegan a tener ciertos procesos de cicatrización a nivel pulmonar, y por ende, pues estos ya no se considerarían positivos para la enfermedad como tal. En la clase 5, pues tenemos lo que sería la sospecha de tuberculosis, la cual pues es una misma que se mantiene en estudio y pendiente de su diagnóstico. Hablando de la fisiopatología de la enfermedad, pues es la respuesta inmune clásica. Esta se conoce como también una respuesta de hipersensibilidad tipo 4, de carácter tardío por la misma pues, multiplicación o división celular que tiene este tipo de agente etiológico. Encontraremos que las micobacterias pues ofrecen lo que son glucolípidos que, bueno, están recubiertos de manosa, y estos a su vez llegan al sistema inmune de forma que los macrófagos alveolares interaccionan con los mismos, y lo que ocurre aquí es que la micobacteria va a ofrecer que se desactiven los mecanismos de defensas propios de los macrófagos alveolares a través de lo que es la parada de la maduración, la ausencia de un pH ácido y la formación de lo que son fagolisosomas ineficaces. Por lo mismo, los macrófagos alveolares no podrán cumplir su tarea principal de fagocitosis, y por ende existirá una proliferación basilar a nivel, una proliferación basilar que no va a generar resistencia por la misma, ahora sí que multiplicación localizada de la bacteria. Asimismo, pues de forma ya un poco más tardía, a las 3 semanas, se comenta que la tuberculosis pulmonar primaria pues va a generar una respuesta inmune que va a desencadenar ciertos componentes reactivos, como por ejemplo ante la prueba de tuberculina, y en ello pues se verá implicado principalmente lo que es interferón gamma, como a su vez
quimiosinas y otras sustancias propiamente, que bueno, pudiesen desencadenar en conjunto conglomerados celulares, que a su vez pues van a formar lo que son los conocidos granulomas y también pues granulomas epitelioides. Propiamente la interacción desde que se inhala una partícula y se adhiere al tejido alveolar, pues lleva de un reclutamiento y activación de los macrófagos alveolares, que es potenciado por las citocinas y pues la formación de estas células gigantes multinucleadas. Asimismo, las interleucinas predominantes en la interacción es la interleucina 4, 6, el factor de necrosis tumoral alfa y también el interferón gamma. Todos estos en conjunto se encargarán pues, de actuar de manera que den lugar a los granulomas. Los factores de virulencia incluyen el alto contenido también de ácido micólico de la cápsula externa de la bacteria, lo que hace que la fagocitosis sea más difícil para los macrófagos alveolares y además algunos de los otros constituyentes de la pared celular, como también el factor de cordón que se mencionaba, puede llegar a dañar directamente a los mismos macrófagos alveolares. Hablando de la histopatología de la tuberculosis, el granuloma, como se comenta, pues es el sello distintivo de la enfermedad. Las características definitorias es que se genera una caseación o necrosis caseosa, que es demostrable como una región de eosinofilia central. Esta conceptualización de necrosis caseosa pues, se remonta también a lo que es al término caseoso o propiamente en forma de queso. Estas células pues se presentan como células gigantes multinucleadas que estarán compuestos a su vez, como podemos ver en este corte histológico, de linfocitos, macrófagos, como también células natural killer, células dendríticas, neutrófilos, células gigantes, toda una respuesta inmune, asimismo junta de forma conglomerada para generar este tipo de pues granulomas calcificantes. Las manifestaciones clínicas de la tuberculosis, pues como sabemos, son muy específicas hoy en día, las cuales pues incluyen lo que es una pérdida de peso, fatiga, debilidad, tanto crónica, puede haber falta del apetito, lo que es la hiporexia, fiebre, puede haber tos, inclusive pues el clásico, la tos con expectoración hematoica, sudoración nocturna, dolor de pecho puede presentarse, y pues también escalofríos. Todos estos son los síntomas predominantes de una tuberculosis como tal clínica. La evaluación inicial podemos emplearla por categoría de riesgo según pues el paciente y sus factores. Podemos empezar hablando de bajo riesgo o una baja probabilidad cuando los pacientes no se conocen con riesgo conocido de exposición a la tuberculosis según su antecedente. Mismamente, pues se puede hacer un ejemplo de que no tiene antecedentes de viaje, es VIH negativo, sin contacto con un paciente con tos crónica, sin exposición ocupacional, sin antecedentes de esteroides, no es residente de una región endémica de tuberculosis. Asimismo, el riesgo de probabilidad intermedia, hablamos de residentes de países endémicos de tuberculosis, como lo es América Latina, América subsahariana y Asia, trabajadores o residentes de albergues, el personal de departamento médico o de microbiología también es considerado en este rubro. Para lo que es el alto riesgo o una probabilidad alta, pues ya son propiamente pacientes inmunodeprimidos como VIH positivos, pacientes con evidencia de tuberculosis previa como la cicatriz curada en una radiografía, contacto con pacientes con tos crónica, todo ello pues ya engloba este carácter. Hablando de un cribado inicial, pues la prueba cutánea de tuberculina nos puede orientar a poder clasificar según los 3 puntos de corte correspondiente. Hablamos que si el paciente pues presenta un grupo de riesgo bajo, la induración que se genera de esta coloración pues rojiza, que después desarrolla una pápula en algunos casos, pues debe de ser de 15 milímetros de diámetro. Para riesgo intermedio se considera una induración mayor de 10 milímetros y para lo que es un alto riesgo ya consideramos una induración por lo menos de 5 milímetros. Se considera que es relativamente sensible esta prueba. Según estudios, pues pueden ser de 90-99%. La reacción de Mantoux o de tuberculina, PPD, también llamado como proteína purificada, derivado proteínico purificado,
No es muy específica, hasta un 80% como tal. Puede dar reacciones positivas falsas también en personas que han estado expuestas a la vacuna de BCG. La incidencia de tuberculosis en pacientes con prueba de manto positiva promedia entre el 2 y 10% sin tratamiento. También contamos con la evaluación por IGRA, es propiamente de liberación del interferón. Es más específica y se comenta que es igualmente sensible a la prueba de tuberculina. Esta prueba llega a analizar el nivel de la citocina inflamatoria, especialmente este interferón gamma. La ventaja es que pues, requiere solamente una extracción de sangre, lo que evita la necesidad de visitas repetidas para interpretar los resultados. Como asimismo, esta misma muestra pues, nos puede ayudar para determinar otras características, como si el paciente fuera portador de VIH. Las desventajas en sí pues llegan a ser los altos costos y pues la experiencia técnica necesaria para poder realizar dicha prueba. Hablando a continuación, los signos radiográficos de la tuberculosis, en esta diapositiva pues englobamos lo que son pues los más característicos propiamente. Encontramos el foco de Aschoff-Pohl en el adulto o el nódulo de Simón en niños. Se comenta que, bueno, constituyen en sí focos ya sean apicales o basales, bilaterales, que suelen aparecer en la tuberculosis de carácter secundaria. Su evolución es lenta y cuando se manifiesta en el complejo primario, por ejemplo, el foco de Kohn, ya se encuentra en un estado de curación. Como podemos ver en la imagen, pues estas dos zonas de leve radiopacidad, pues conforman lo que es el nódulo de Simón. Hablamos también de la presencia del tuberculoma. Este es muy infrecuente, realmente es menos del 5% de los casos. Son opacidades nodulares persistentes, redondeadas u ovaladas, que suelen estar constituidos por un núcleo gaseoso central, donde pueden encontrar bacilos de carácter ácido alcohol resistentes y que, bueno, no siempre son pues, como tal viables para su toma. En la imagen pues podemos observar esta lesión. Y bueno, también encontramos lo que es el foco de Kohn. Pues es característico de una tuberculosis pulmonar primaria y ya se considera una cicatriz de carácter parenquimatosa que está calcificada o no, la cual pues representa propiamente la activación de esta tuberculosis. Encontraremos también el infiltrado de Assmann-Redeker, que es un infiltrado a nivel subclavicular de carácter precoz y consecuente a un estado de reinfección. El complejo de Ranke, por otro lado, se observa en una tuberculosis pulmonar primaria que ya se encuentra curada y es una manifestación posterior del complejo de Kohn. Consta de dos componentes, una lesión de Kohn que ha sufrido calcificación y también de un ganglio mediastínico calcificado de carácter ipsilateral. Puede aparecer en otras entidades, también como por ejemplo la histoplasmosis. En algunas literaturas el complejo de Ranke se comenta que es la asociación entre lo que es un cuadro de linfangitis, adenitis y también neumonitis. Hablando de otras manifestaciones radiográficas de la tuberculosis pulmonar, encontraremos que mismamente se puede expresar a través de un cuadro de condensación. En esta imagen pues se manifiesta a nivel basal izquierdo, según el caso, pues tuvo una mala respuesta al tratamiento ante una neumonía bacteriana adquirida en la comunidad y pues bueno, la baciloscopía propiamente demostró el hallazgo de esta entidad. También podemos encontrar adenopatías a nivel del hilio pulmonar, propiamente manifestaciones más características de la tuberculosis primaria. El diagnóstico siempre debe de inferir entre considerar linfoma y también cáncer pulmonar por la actividad pues propiamente ganglionar. Hablamos de que también se puede expresar únicamente con el derrame pleural basal, pero se comenta que es también infrecuente en la mayoría de los casos de tuberculosis. Pues se presentó en un paciente joven relativamente asintomático y pues llega a ser altamente sugestivo de esta entidad cuando se sospecha clínicamente. También podemos encontrar como característico de la enfermedad de la tuberculosis postprimaria o también dicho como secundaria, pues lo que es la condensación del lóbulo superior. Esto pues también puede predominar en niños, pero hay que tomar en cuenta que la frecuencia en la que se presenta la condensación, si es superior, nos habla de un cuadro pues secundario y si es del lóbulo medio, nos habla de un cuadro de tuberculosis primario en la mayoría de los casos. Hablamos de que, bueno, esta entidad, como se puede denotar en el lóbulo medio, pues haría alusión a la tuberculosis primaria. Encontraremos también que pues manifestaciones muy puntuales son las excavaciones o bien cavernas
que los pacientes llegan a presentar. Generalmente pues pueden estar tanto en tuberculosis primaria como en secundaria. Y hablando de esta otra imagen, pues podemos observar otra cavitación a nivel propiamente del lóbulo medio. Un contorno interno ligeramente nodular, se menciona. Y bueno, en esta otra imagen, el único hallazgo incidental de esta enfermedad se asoció a una telectasia en el segmento medio del lóbulo como tal medio, y pues mediante estudio de broncoscopía se encontró la incidencia de un granuloma endobronquial, esto manifestado en una tuberculosis de carácter primaria. Como podemos ver, pues no hay otras lesiones a nivel parenquimatosas. Encontraremos también la tuberculosis ganglionar, por ejemplo, en los pacientes con VIH. Esto pues también es como la primera imagen que denotaba adenopatías iliares, principalmente a nivel del pulmón derecho, lo que sería mediastino superior. No hay más lesiones evidentes, por lo mismo, pues simplemente adenopatías ya pueden ser indicios de que el paciente pues ya esté sobreinfectado de esta enfermedad. Y bueno, en esta otra imagen encontraremos una tuberculosis pulmonar postprimaria con diseminación broncógena. En ella existirá afección del lóbulo superior derecho con cavitación, pérdida de volumen, asociada a pequeñas opacidades focales en el lóbulo medio y en el inferior derecho, así como en el pulmón contralateral, lo cual pues sugiere propiamente la diseminación de carácter broncógena. Y bueno, uno de los patrones también que son muy conocidos es el patrón miliar, el cual pues ya nos habla de un cuadro de diseminación. Pequeños micronódulos se expresan de 1 a 3 milímetros distribuidos difusamente en ambos campos pulmonares en esta imagen. Y bueno, algunos patrones tomográficos, por ejemplo, en este corte, nos denota lo que son vasos brachiocefálicos que revelan la existencia de múltiples adenopatías hipodensas con un anillo de realce periférico. Como podemos ver, pues bueno, en el centro de la imagen se podrían observar estas propiamente adenopatías. Únicamente es el hallazgo que se denota en el corte. Y bueno, así se vería un corte, pues digamos, miliar con una tomografía de tórax con ventana para pulmón. Y bueno, múltiples y pequeños nódulos de tamaño uniforme y distribución al azar, así como también hay nódulos pues a nivel subpleural y subsisural. Y este otro corte también es una tomografía de un patrón miliar, pero un poco ya más extenso para poder denotar un cuadro pues un poco más avanzado. Y asimismo, bueno, en este corte tenemos un hombre de 55 años con una reactivación de la enfermedad, donde existe cavitación con un nivel hidroaéreo en el lóbulo superior derecho de carácter de pared delgada. Propiamente en una tomografía, pues un tuberculoma se puede ver como en esta instancia con un pequeño diámetro. Se podría definir como un nódulo bien definido con pared delgada y centro hipodenso por la necrosis gaseosa que muestra un reforzamiento periférico. En este otro corte, pues tenemos una tuberculosis postprimaria con bronquiectasias de carácter cilíndricas, y engrosamiento también de los septos a nivel interlobulillar en el lóbulo inferior derecho, pero propiamente pues de una tuberculosis postprimaria. Los conglomerados ganglionares, pues como comentamos, se pueden asociar también al derrame pleural. Y bueno, otros estudios que contamos para complementar el abordaje diagnóstico de la tuberculosis, denotaremos lo que es la amplificación nuclear y pruebas basadas en genes, como es el GeneXpert y el DRMTB. También tendremos la PCR, que se comenta que tiene una sensibilidad muy alta, del 97%, y los resultados son casi inmediatos, hasta en 10 horas. El cultivo también se comenta que tiene una sensibilidad hasta del 88%, pero sin embargo sus resultados pues son lentos hasta esperar 14 días, o inclusive se puede cultivar la micobacteria por su lento crecimiento hasta 21 días. El estudio microscópico con tinción ácida rápida o de Ziel-Nielsen fluorescente nos habla de la vaciloscopía en esputo. Como tal, una vez teñido con este tipo de tinción, pues llegan a tener una sensibilidad alta de hasta un 80% y una especificidad de 97%. Los resultados son rápidos también en 24 horas. También tenemos el estudio por fluorescencia. Las nuevas técnicas de base molecular pues llegan a ser más rápidas y permiten un diagnóstico rápido y de alta precisión. Hay que denotar que los estudios de GeneXpert y de DRMTB pues también nos permiten identificar las bacterias que son tuberculosis multiresistentes, por lo cual pues pueden ser un poco más idóneas para pacientes que llegan a ser un poco más complejos.
Propiamente el tratamiento farmacológico principal de una tuberculosis activa primaria, pues data de una fase intensiva y una fase de sostén, como sabemos. La intensiva pues denota lo que es un periodo de 10 semanas con 60 dosis y la fase de sostén 15 semanas con 45 dosis. La fase intensiva pues es diaria de lunes a sábado y la fase de sostén es intermitente, una dosis 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Como tal, una sola toma. Aquí encontraremos las dosis pues especificadas de los medicamentos que se emplean pues hoy por hoy en lo que son ambas fases con las dosis. Y bueno, los efectos adversos más frecuentes propiamente expresados por estos medicamentos son de la isoniazida, pues una elevación como tal asintomática propiamente de las aminotransferasas, hasta un 10-20% de los casos, llegan a desarrollar por lo mismo una hepatitis clínica, pero en muy poco porcentaje, neurotoxicidad periférica, hipersensibilidad. La rifampicina, a su vez, pues puede llegar a generar prurito, náuseas, vómitos, síntomas similares a los de la gripe, hepatotoxicidad, decoloración anaranjada de los fluidos corporales. La piracinamida llega a generar hepatotoxicidad, 1%, como se comenta, náuseas, vómitos, poliartralgias hasta un 40%, artritis gotosa aguda, erupción cutánea y dermatitis fotosensible. El etambutol llega a generar neuritis retrovulgar hasta un 18%. La rifapetina también se llega a emplear, es similar a la rifampicina en efectos adversos. Y la rifabutina llega a generar neutropenia, uveitis, poliartragias y hepatotoxicidad. De todos estos, cabe destacar que la inosida se debe de acompañar de complejo B para evitar pues, el efecto de neurotoxicidad periférica. Los fármacos alternos para la tuberculosis, ya exceptuando lo que fue previamente el grupo 1, encontraremos en el grupo 2 aminoglucósidos, como también polipéptidos inyectables. En el grupo 3 se compone de fluoroquinolonas. En el grupo 4, pues se encuentran estos medicamentos como el ácido paraminosalicílico, cicloserina, tericidona, tionamida, protienamida. En el grupo 5 encontramos medicamentos que, bueno, su efecto realmente pues no está del todo pues ahora sí que demostrado o validado más bien, pero bueno, llegan a tener eficacia variable. Se utilizan en ciertos contextos clínicos, principalmente cuando existen multidrogoresistencias. Entre estos medicamentos encontramos la clofazimina, linezolida, el amoxicilina ácido clavulánico, imipenem con cilastina y la claritromicina. Hablando del tratamiento puntual para la tuberculosis latente, pues las pautas de la CDC nos imparten que existen principalmente tres regímenes, preferidos basados en la rifamicina y 2 regímenes alternativos de monoterapia con isoniazida diaria. En lo que conlleva la isoniazida diaria, pues son 3 meses. También debe de llevar la rifampicina en el tratamiento. Esto pues se recomienda condicionalmente para adultos y niños sin importar las edades y para también pacientes con VIH. También encontraremos el esquema de 4 meses de rifampicina diaria para adultos y niños VIH negativos de todas las edades. Y también tenemos otro esquema sin incluir la rifampicina, que nada más es isoniazida con rifapetina durante 3 meses, una vez por semana para lo que son niños y mayores de 2 años, como también para adultos. Los regímenes de 6 a 9 meses de isoniazida diaria pues se siguen empleando, son regímenes recomendados aún de carácter alterno. Y bueno, yendo a un abordaje pues diagnóstico por algoritmo, siempre debemos sospechar de la entidad cuando tenemos la clínica ya expresada previamente, principalmente con un enfermo que lleva una tos crónica productiva de por lo menos 2 semanas de duración, sin inicio o mejoría de su padecimiento con fármacos. Siempre hay que descartar otras entidades respiratorias como la sinusitis y asma. Cuando se sospecha de la entidad de la tuberculosis, acorde al algoritmo, pues hay que realizar el estudio de baciloscopía con expectoración. Generalmente se comenta que son 3 veces la misma. El VAR se debe realizar acorde a pues un periodo de 24 horas. Se comenta que pues llega a aumentar desde 55, 60 y 65% la sensibilidad acorde a estas muestras se van pues recopilando. Y bueno, si el paciente resulta positivo ante esta entidad, simplemente se instaura el tratamiento de 6 meses ya mencionado. Y bueno, se busca intencionadamente factores de riesgos para abandono del tratamiento. Como tal,
Estos factores de riesgo para abandono de tratamiento ya en un seguimiento periódico, pues nos hablan de que puede que tenga un tiempo de traslado a su unidad clínica mayor de 1 hora, el paciente es alcohólico, puede que tenga falla de adherencia al tratamiento de alguna otra enfermedad crónica, también se comenta la discapacidad física y o mental, falta de redes de apoyo, desde luego, trastorno depresivo recurrente o persistente. Todo esto pues nos puede hablar de que el paciente pues realmente pues puede fallar a su terapéutica. El tratamiento de 6 meses de duración totalmente debe ser supervisado, en teoría, en su clínica de primer nivel, de lunes a viernes como tal. El paciente pues se debe de presentar en ciertos días y pues comprobar que asimismo se tome la medicación. Cuando existe mejoría clínica y hay vaciloscopía negativa a las 12 semanas de tratamiento, pues se puede comentar que existe una conclusión de el tratamiento. Oye, León, ¿cómo se quita? Ah, ya. Entonces, una vez dicho esto, si no cuenta con síntomas respiratorios y el cultivo sale negativo, se dice que el paciente está curado y simplemente requiere un seguimiento clínico cada 6 meses por un periodo de 1 año. Pero si el paciente no presenta mejoría clínica y las vaciloscopías pues no salen negativas, hay que pensar en una farmacoresistencia o inmunodeficiencia y pues enviar al segundo nivel según corresponda. Y bueno, el pronóstico de la tuberculosis pulmonar es bueno, acorde a su evolución, ya que el tratamiento pues, es muy efectivo, pero como comentaba, si no se llega a instaurar de forma oportuna, la mortalidad pues llega a ser superior a un 50%. Como comentábamos, pacientes con, en ciertos grupos etarios pues pueden llegar a tener pues pronósticos un poquito más desfavorables, como por ejemplo aquellos que estén en extremos de la edad, ya sean ancianos, bebés, niños pequeños, también que tengan retraso en recibir su tratamiento oportuno, evidencia radiológica de diseminación extensa, que también cuenten con un compromiso respiratorio severo que requiera pues ya ventilación mecánica, los pacientes inmunodeprimidos y a su vez una tuberculosis resistentes a múltiples fármacos, pues pueden ser pronósticos un tanto desfavorables para los mismos. Y por último de esta ponencia, bueno, quería comentar acerca de la bedaquilina. Es un tipo de diarilquinolina. Este medicamento ha tenido buenos resultados para lo que es la tuberculosis farmacoresistente. En este artículo de la PubMed, de carácter sistémico y por metaanálisis, nos comenta que se incluyeron en total lo que fueron 8 estudios, 2 ensayos controlados aleatorizados y 6 estudios de cohortes con un total de 21.836 sujetos. Se comparó el grupo control y el tratamiento con la bedaquilina, asociando mayores tasas de conversión de cultivo, a su vez teniendo una razón de riesgo de 1,272, con una P menor a 0,001. Se encontró evidencia sustancial de una reducción significativa en la muerte por todas las causas como tal en el grupo de tratamiento de bedaquilina. Sin embargo, pues no existió una reducción significativa en el éxito de tratamiento. Es decir, que la mortalidad pues fue como tal menor, pero bueno, el tratamiento pues fue un poco todavía insidioso en cuestión de su eficacia. Este medicamento pues fue aprobado igual por la FDA en el 2012 y pues todavía se sigue empleando en pacientes multidrogoresistentes. En sí, pues nada más quería comentar en cuestión de ello, de los medicamentos que podemos disponer. Y bueno, no sé si la doctora quiera aportar algún comentario. Hola, sí, al principio, bueno, de todo lo que se ha comentado, al principio se comentó acerca del complejo Mycobacterium tuberculosis y creo que comentaste 4 especies. No sé si estoy en lo correcto. Sí. Bueno, nada más hacer énfasis en que son 7. Ok. O sea, Leí otra fuente. ok, son 7 especies del complejo Mycobacterium tuberculosis y esto es importante porque el tratamiento habitual que se pone con estos 4 fármacos generalmente son para el complejo Mycobacterium tuberculosis. Para las no tuberculosas el tratamiento pudiera ser diferente. Sí, ahí pones, perdón, Hominis bovis y Africanum, ¿no? Sí. Sí, además de tuberculosis, que, o sea, sí también se llama,
también está el Bovis, Caprae, Microti y Pinipedi. O sea, son 7 en total. Recordar que la manifestación más importante o la que se presenta con mayor frecuencia, tanto en pacientes inmunocompetentes como con inmunocompromiso, es la pulmonar, ¿no? ¿Qué otra cosa comentabas ahí? También me parece interesante comentar. ¿Ustedes recuerdan cuando les dan el GeneXpert? Si bien comentaban esto que es resistente, o sea, te dice uno si hay diagnóstico de tuberculosis, ya que detecta secuencia genética, y también si hay resistencia. Generalmente la resistencia, ¿la recuerdan a qué se las marcan? Ampicilina. La verdad. Rifampicina, doctora. A rifa. Pero algo importante es que, o sea, la cantidad que se requiere para que sea resistencia a rifa es mayor que a ISO. A lo que voy es que si el GeneXpert te está diciendo que es resistente a rifa, automáticamente lo más seguro es que también sea isoniazida. Por eso hablas de que cuando esta marca resistencia, o sea, ya tienes resistencia al menos a 2 fármacos. ¿Qué otra cosa comentar? Bueno, en cuanto al tratamiento, pues sigue siendo, ese es el tratamiento, decíamos, para el complejo Mycobacterium tuberculosis. Sí, esa es la clasificación que más se utiliza, la que pasabas. Esto del PPD, otra cosa que también es importante, si nosotros tenemos un PPD positivo, ok, esta generalmente tú lo clasificas, por ejemplo, cuando tienes una tuberculosis ATC5, que es como sospecha de tuberculosis, se dice que no tendría que pasar más de un mes dentro de esa clasificación y que deberíamos de, o sea, dentro de ese mes establecer si sí hay enfermedad actual o no la hay, o sea, clasificarlo en las otras previas, ¿no? Aquel paciente que tiene un PPD positivo, pero que no tiene enfermedad, que sería una TS2, es la tuberculosis latente. Aquí es muy importante descartar que haya enfermedad, o sea, por todos los medios, por síntomas, radiología, evaluar si requiere algunos estudios bacteriológicos, porque pues es diferente el tratamiento, la profilaxis, que el tratamiento preventivo. Y si por alguna situación nosotros lo clasificamos como TB latente y realmente era una TB activa, al darle nada más 2 fármacos, pues vamos a promover que haya resistencia. No sé si quieras adelantarle tantito. Pues esto que comentabas del PPD. Las otras de las cosas, o sea, ya comentabas ahí de varias manifestaciones radiológicas. Otra cosa importante, cuando se manifiesta como una consolidación, tú decías, por ejemplo, a veces cuando afecta el lóbulo superior o medio, característicamente, o sea, de hecho se delimita por las fisuras. Muchas veces la consolidación, o sea, cuando la tuberculosis pulmonar se manifiesta como una consolidación, incluso puede delimitarse por las fisuras. Generalmente, si hay cavitaciones, nos habla de que la carga basilar es bastante alta, entonces esos pacientes pues son muy contagiosos. ¿Qué más? Okay. En cuanto a la tuberculosis miliar, pues es de las presentaciones más graves de la tuberculosis. Ya se comentaba que son nódulos aleatorios que se caracterizan porque pues son bilaterales, simétricos, viene esto de que parecen mijos, de ahí viene lo de la tuberculosis miliar. Como comentabas, generalmente para esto ya hay diseminación hematógena. Casi siempre este tipo de pacientes están muy sintomáticos, o sea, mucho ataque al estado general, fiebre, y sí se considera como una prioridad empezar el tratamiento. Recordemos que
por el tipo de diseminación, por ejemplo, si nosotros tomáramos muestras bacteriológicas a nivel bronquial, pudieran estar negativas, es decir, pudiera ser que les tomemos un lavado, por ejemplo, por broncoscopía y que estos sean negativos. Entonces, hay algunas otras herramientas que podemos utilizar, por ejemplo, el mielocultivo en este tipo de pacientes, ¿no? Pero muchas veces, si la sospecha es alta, es decir, la clínica y la radiología, en lo que hacemos todos los estudios, sí es importante iniciar este tratamiento. No sé si quieras adelantarle un poquito. Ok, perdón, lo que comentabas de los fármacos. Y bueno, esos son los grupos de medicamentos. Ok, y pues nada más comentar, aunque se han propuesto algunos otros esquemas, por un lado a veces esquemas más acortados, la verdad es que en nuestro país sigue vigente todo esto de la fase intensiva y la fase de sostén. Hay cierto grupo de pacientes, por ejemplo, en los pacientes con diabetes mal controlados, se ha hablado de que pueden tener como niveles séricos de los fármacos diferentes. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en ese grupo de pacientes, la realidad es que también en el caso de tuberculosis pulmonar, que generalmente sí tenemos un estudio bacteriológico inicial positivo, lo que se sugiere es que para el cambio de la fase intensiva a la de sostén, sí estemos seguros que el paciente ya tenga una vaciloscopía negativa. Y bueno, no sé si tengan algún comentario o duda. Parece que no, doctora. Ok, doctor. Pues creo que era el último tema. Es correcto. Muchísimas gracias, doctora. Sí, a usted, doctor. Cualquier cosa, Cuídese pues mucho. estamos en contacto. Hasta luego. Bye. A partir del miércoles empezamos con metodología. La clase se van a recorrer a las 8:30 porque la doctora Rodilla no puede. Vamos a 8:30. Gracias, señor. No, ¿de qué?